Nunca soñé con ser madrastra. No es una palabra que me guste demasiado. Tiene algo duro, casi ajeno, como si hablara de otra persona. Yo solo me enamoré. Me enamoré de Javier. De su manera de escuchar, de su silencio tranquilo, de cómo hablaba de la vida como si ya la conociera desde todos los ángulos. Sabía que tenía un hijo. Sabía que ese hijo vivía con su madre, en el sur, cerca de Málaga. Sabía que tenían una relación tensa. Lo que no sabía era que, una primavera, ese hijo se mudaría con nosotros. Y que todo cambiaría. Se llama Marcos. 20 años. Delgado, con hombros rectos, piel clara y ojos oscuros que no miraban de frente. Siempre vestía con sencillez, pero había algo en él, en su forma de entrar en una habitación, en su manera de no hablar, que llenaba el espacio sin decir palabra. Llegó con una mochila negra y una caja de cartón. Yo salí a recibirlo. Le sonreí, le ofrecí la mano. «Hola, Marcos. Bienvenido a casa». Él asintió apenas, como si no supiera qué hacer con mi presencia. Y así empezó todo. Al principio fue como convivir con un fantasma. Sus pasos eran suaves, su voz casi inexistente. Solo se escuchaba el agua de la ducha a las 7 de la mañana, la puerta del refrigerador abriéndose a medianoche, el clic de su portátil en el salón. Javier lo notaba, claro, pero su forma de ser padre era distante. Intentaba preguntar, intentaba acercarse, pero siempre había algo urgente en su móvil, algún informe que revisar, algún vuelo que tomar. Y Marcos, sin decirlo, se fue refugiando en los espacios que yo habitaba. En la cocina, cuando yo cocinaba. En la sala, mientras leía. En el jardín, cuando cuidaba las plantas. No hablábamos mucho. Él simplemente estaba. Presente. Silencioso. Yo tampoco forzaba las cosas. Solo le ofrecía una taza de café, una manta en las tardes frías, una frase suelta para romper la monotonía. Pero una tarde, algo cambió. Fue un martes. Llovía. Él volvió empapado, con la chaqueta goteando y el cabello pegado a la frente. Entró sin decir nada. Yo le preparé una taza de té. No sé por qué, pero dejé la taza en el alféizar de su ventana, con una nota que decía: «Por si alguna vez quieres hablar, sin tener que decir nada». No esperaba respuesta. Pero al día siguiente, la taza estaba lavada. Y había otra nota sobre la encimera. «Gracias». No sabía que necesitaba eso. A partir de ahí, fue como si una puerta invisible se hubiera abierto entre nosotros. Empezó a hablar. Primero poco, que la universidad era pesada, que los profesores exigentes, que Madrid era agobiante. Después más, que a veces se sentía desorientado, que no sabía si arquitectura era realmente lo suyo, que había cosas de su infancia que no sabía cómo nombrar. Yo no interrumpía. Solo escuchaba. Javier se alegraba de vernos llevarnos bien, pero no estaba lo suficiente presente como para entender lo que estaba ocurriendo. No lo culpo. Él siempre creyó que la vida se resuelve trabajando duro. Pero Marcos no necesitaba eso. Marcos necesitaba un lugar donde respirar. Empezó a quedarse más tiempo en casa. A veces preparábamos juntos la cena. Me ayudaba a cortar las verduras. Hablaba de edificios modernistas, de su fascinación por Gaudí. Me preguntaba qué me gustaba leer, si creía en la suerte, si alguna vez había querido irme lejos y no volver. Sus preguntas eran curiosamente adultas, pero había una fragilidad en su forma de mirar que me conmovía. Yo respondía con cuidado. Sabía que él necesitaba esa seguridad. Una noche, ya tarde, lo encontré en la cocina. Estaba sentado en la penumbra, solo, con una manta sobre los hombros. No había ruido. Solo el sonido del viento afuera y el tic-tac lejano del reloj del pasillo. Le pregunté si estaba bien. Y fue entonces cuando comenzó a hablar. Me habló de su madre. De cómo ella lo alejaba cuando tenía pareja. De las veces que lo hacía sentir como un estorbo.
Me habló del miedo que sentía al equivocarse, de lo mucho que deseaba confiar, pero no sabía cómo. Y me lo dijo a mí, no a su padre, no a un amigo, a mí. Escucharlo me dolió, no porque fuera su confesión, sino porque noté que se estaba soltando con una intensidad que solo se tiene cuando ya no se puede más. En ese momento, comprendí que entre nosotros no había solo palabras. Había una conexión más profunda, una que no se puede fingir. Y también sentí algo que no me gustó. Sentí que me miraba diferente, no como a una madre, no como a la esposa de su padre, sino como a una mujer. Desde ese instante, empecé a notar detalles. Cómo se quedaba mirándome cuando pensaba que yo no lo veía. Cómo se acercaba más de lo necesario. Cómo se ofrecía a ayudar en cosas pequeñas, solo para quedarse un poco más. Una noche, mientras preparaba la cena, giré para decirle algo, y ahí estaba él, apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y los ojos fijos en mí. No dijo nada, solo me miró, y yo supe que algo había cambiado para siempre. Aquella noche empezó con lluvia, una de esas lluvias persistentes, finas, que empapan sin hacer ruido. La casa olía a tomillo y madera húmeda. Yo había encendido una lámpara antigua en la sala y puesto un disco suave, uno de esos de piano que a veces me acompañaban cuando Javier no estaba. Esa noche, como tantas otras, él no estaba. Marcos entró sin avisar. La puerta sonó suave, apenas un clic. Llevaba la ropa pegada al cuerpo, el cabello chorreando. Tenía los labios apretados y las manos en los bolsillos. Me vio. Yo estaba sentada en el sofá, con una taza de té entre las manos. No dijo nada. Solo se dejó caer en el sillón frente a mí. Y ahí se quedó. Durante unos minutos, el único sonido fue el de la lluvia golpeando los cristales y la melodía lenta que flotaba en el aire. Yo no quise interrumpir ese momento. Ni con palabras, ni con preguntas. Entonces lo vi. Una lágrima. No lo había notado antes. Pero ahora, con la cabeza inclinada hacia abajo y la luz dorada reflejando su perfil, era imposible no verlo. Lloraba, en silencio, y supe que era la primera vez que lo hacía delante de alguien en mucho tiempo. ¿Quieres té? Pregunté bajito, casi como si hablara con un niño dormido. Él asintió sin mirarme. Me levanté y fui a la cocina. Preparé una taza como le gustaba, sin azúcar, con un poco de jengibre. Cuando regresé, aún estaba allí. Y cuando le tendí la taza, la tomó sin decir palabra. Pero sus dedos rozaron los míos. Y se quedaron un segundo más de lo necesario. Luego, rompió el silencio. No sé por qué vine, dijo. A veces solo hace falta estar en otro lugar, respondí. Pasó un minuto. Luego otro. Y entonces empezó a hablar de verdad. De su madre. De su frialdad. De cómo lo hacía sentir siempre como un error. De cómo, incluso cuando estaba rodeado de amigos, seguía sintiéndose solo. De la rabia que sentía por no poder ser fuerte como todos esperaban. De cómo su padre nunca estuvo realmente ahí. De cómo sentía que solo en esta casa podía respirar. Conmigo. No sé cuánto tiempo hablamos. Oh, mejor dicho, cuánto tiempo él habló y yo escuché. No con compasión, no con pena, sino con esa atención que uno solo le da a lo que importa de verdad. No buscaba consejos, no quería soluciones. Solo buscaba un lugar donde sus palabras no pesaran tanto. Y yo se lo di. En algún momento, el té se enfrió. La música terminó. Y nosotros seguíamos ahí, mirándonos, entendiendo sin necesidad de explicar. Me miró, y sus ojos ya no estaban tristes. Estaban abiertos, vulnerables. Y, por primera vez, vi en ellos una pregunta. Una que no se formuló en voz alta, pero que flotó entre nosotros con una claridad imposible de ignorar. No respondí. No podía. Porque sabía que cualquier respuesta lo cambiaría todo.
Y entonces, la puerta se abrió. Seca. Firme. Javier. Entró rápido. No traía maleta. Solo el abrigo empapado y el rostro tenso. Nos vio. A mí. A Marcos. La cercanía. La taza entre las manos. El silencio denso que lo recibió como un muro. No dijo nada. Pero su mirada lo dijo todo. Fue como un filo. Directo. Duro. Acusador. No preguntó qué pasaba. No pidió explicación. Solo apretó los labios y se quedó de pie, observándonos, juzgando una escena que él interpretó sin contexto. Y nosotros nos quedamos congelados. Yo abrí la boca, pero no supe qué decir. Marcos bajó la mirada, como si el suelo pudiera tragarlo. Javier se fue sin una palabra. Subió las escaleras, y la puerta del dormitorio se cerró de golpe. Marcos me miró, y esa mirada ya no era de ternura. Era de miedo, de culpa, y de algo más, de tristeza por haber sido visto justo cuando más humano se sentía. Lo siento, susurró. No tienes por qué, le dije. Pero los dos sabíamos que algo se había roto. Y no sabíamos si podíamos repararlo. Mi marido no preguntó nada. Ni esa noche, ni al día siguiente. No buscó explicaciones. No me enfrentó. Simplemente se fue alejando. Primero en los gestos. Luego en los horarios. Finalmente, en la forma de mirarme. La casa, que antes respiraba tibia, se volvió fría. Callada. Y extrañamente vacía, incluso cuando los tres estábamos dentro. Marcos dejó de bajar a cenar. Dejó de poner música. Y luego, sin hacer ruido, se fue. Dijo que lo habían aceptado en una residencia estudiantil más cerca de su facultad. Que sería temporal. Que necesitaba concentrarse. Pero su mirada no decía eso. Su mirada pedía perdón. No discutí. No supliqué. Solo asentí. Y cuando cerró la puerta detrás de él, sentí algo que no supe cómo nombrar. Algo más profundo que la ausencia. Más punzante que la soledad. Una especie de eco, como si una parte de mí también se hubiera ido con él. Pasó una semana. No sabía nada. Ni un mensaje. Ni una llamada. Hasta que, una noche, mi móvil vibró. Solo una frase. ¿Puedo verte? Le dije que sí. Nos encontramos en el parque viejo, el de los bancos de hierro negro y los faroles tenues que siempre parecían a punto de apagarse. Era tarde. El aire olía a hojas húmedas y a nostalgia. Cuando lo vi, supe que no era el mismo. O quizás, yo tampoco lo era. Se sentó a mi lado, sin decir nada al principio. Los dos mirábamos al frente, como si temiéramos mirarnos entre nosotros. Y luego habló. He pensado mucho. Su voz era baja, sin fuerza. No sé si hice bien en irme. Tal vez necesitabas irte, dije. Sí, pero no así. No sin explicar nada. No dejando esto en el aire. A veces no sabemos cómo hacerlo. A veces solo huimos, dijo él. El silencio volvió. Un perro ladró a lo lejos. Una hoja cayó sobre el banco. Y el farol parpadeó justo encima de nosotros. Tú fuiste, dijo de pronto, la única persona que no me hizo sentir defectuoso. No supe qué responder. Con mi madre todo era juicio. Con mi padre, indiferencia. Y contigo sentí que podía ser yo. ¿Y eso te hacía bien, o daño? Pregunté, casi sin voz. Marcos me miró. Sus ojos estaban llenos de una tristeza serena, pero firme. No lo sé. Yo tampoco. Pero hay algo que sí sé. Hizo una pausa. No puedo fingir que no sentí lo que sentí. Ni yo, susurré. Él bajó la mirada. Se frotó las manos. Respiró hondo. Me siento culpable. Lo intento, pero no se me va. ¿Y qué es lo que no se va, exactamente? La sensación de que solo contigo encontraba un lugar. Un lugar donde estar. Donde hacía calor, terminó él. Y ese calor,
Eras tú. Mi pecho se tensó. Las palabras estaban ahí, al borde, pero no salían. No debía decirlas. No allí. No ahora. Nos quedamos en silencio. El farol seguía parpadeando. La noche era densa, cerrada. Y, sin embargo, entre nosotros, había algo abierto. Algo que no se podía cerrar tan fácilmente. ¿Volverás? Pregunté. Él no respondió. Solo me miró. Y en esa mirada había una promesa. O tal vez, una despedida. Gracias por vivir esta historia con nosotros en Diario de Amor. Suscríbete, dale like y no te pierdas los próximos capítulos donde el deseo y el destino vuelven a cruzarse.